Devocional Salmo 7. ¿Te maravillas a menudo de la gracia de Dios? Este salmo es un cántico de ello, la respuesta misericordiosa del Señor al clamor. Este salmo de adoración da inicio al quinto y último libro de los Salmos. Este capítulo posee una relación íntima con los dos salmos anteriores. Los salmos 105 al 107 han sido considerados en muchas ocasiones como una trilogía compuesta probablemente por el mismo autor. El Salmo 107, sin embargo, se trata de observaciones generalizadas con respecto a los muchos y variados modos en que se manifiestan las acciones liberadoras de Dios. Y comienza así: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. El comienzo de este salmo encierra el propósito de nuestras vidas y en la adoración al Dios verdadero. ¿Quién más sino los redimidos, los rescatados por su mano deberíamos abundar y abundar en acciones de gracia? Pues no importa cuán extrema sea nuestra calamidad, Dios puede irrumpir en ella para salvarnos. El verso 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los versículos 4 al 5 reflejan algo de la impaciencia de los exiliados en Babilonia, aun cuando las condiciones físicas no eran insoportables, y muchos llegaron a sentirse tan a gusto que nunca volvieron a Palestina. Para el judío verdaderamente piadoso, estar tan lejos de Jerusalén era como vagar sin hogar por un desierto, y así muchas veces se hallan nuestros corazones sedientos en desiertos espirituales, como si ya nada tuviera sentido. Pero aún en ese Eclesiastés la solución está en doblar nuestras rodillas y clamar. ¿Y cuál es la consecuencia? La liberación. El Señor no dejará para siempre caído al justo. Oremos y esperemos en el Señor. El verso 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. No solo liberación viene como resultado del humilde clamor, sino también la dirección. El verso 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando la soledad invade el corazón y la desesperación es la comida diaria, cuando divagamos en nuestro andar y perdemos el propósito, la fe y el clamor que se alimentan de las misericordias de Dios son el camino a la restauración. Cuán grande es su poder rescatador, que nos ha sacado de la servidumbre y ha traído a una ciudad habitable en la cual hay morada con el Padre. El verso 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces aquí vemos otra situación. No solamente los del verso anterior, que experimentaban circunstancias difíciles como los exiliados de Babilonia, ¿cierto?, que están padeciendo aflicción y fueron rescatados por la misericordia de Dios, sino que también vemos personas que acá fueron rebeldes, que fueron en contra de los mandatos del Señor. Y aún así, en esa circunstancia, el Señor fue fiel completamente. Es importante mencionar que cada vez que pecamos tendremos consecuencias, así como David cuando adulteró con Betsabé produjo una serie de dificultades. Así el pecado tiene consecuencias, pero la promesa de Dios al alma arrepentida es restauración y fortaleza para enfrentar las consecuencias. Verso 12 dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Las consecuencias del pecado. Cayeron y no hubo quien lo ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No había ninguna razón por la cual el Señor debería ayudarnos cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, cuando somos rebeldes, porque estamos yendo en contra de Él. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestra actitud, el Señor es misericordioso con nosotros, es paciente, tardo para la ira y gran en misericordia. Y esto es motivo de gozo, pues muchas veces somos rebeldes contra el Señor y a veces perdemos la esperanza, pues miramos nuestra condición en comparación con su alta santidad. Eso nos derrumba, pero cuando eso nos derrumba, su gracia nos levanta, pues Cristo Jesús pagó en la cruz nuestros pecados y nos dio una justicia que jamás podríamos alcanzar por nuestros medios, una justicia que abrazamos por la fe y seguimos por la fe. Como dice 1 Juan 2:1 al 2: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Dios restaura vidas quebrantadas y lo vemos en el siguiente, el cómo lo hace. Verso 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Es la palabra de Dios en donde hallamos su restauración. Su palabra que nos revela la persona de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Esa es su palabra a la que debemos acudir y la que no debemos olvidar. Es su palabra el motor de la adoración, es su palabra el motor de la restauración, es su palabra el motor de la liberación. Pues abre nuestros ojos para ver como un espejo la gloria del Señor y ser transformados. Y más adelante lo que dice el verso 21, alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Véanlo los rectos, alégrense y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Debemos siempre recordarlas. Debemos nuestras vidas ser un testimonio de su gracia, un testimonio de su misericordia y constantemente, cada día, de doblar nuestras rodillas y agradecer por sus bondades. De nuevo pregunto, ¿te maravillas a menudo de la gracia de Dios? Hagámoslo cada día en oración.